Saludos Puerto Rico, bienvenido a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos a los titulares. Bueno, hoy vamos a estar hablando si hace falta más obra en Puerto Rico faraónica, como la quieren algunas personas por ahí. Vamos a hablar de ese tema. También vamos a hablar de la situación de violencia en nuestra juventud. ¿Dónde se perdió la cosa? Porque yo recuerdo cuando yo me criaba que habían unos valores y un respeto que se enseñaba en la casa. Tenemos que hablar sobre eso. También vamos a hablar del caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. Un análisis que vamos a hacer sobre ese tema. ¿Qué pasó con el proyecto Dignidad? Que de 1,200 delegados no habían ni 250 allí. Sucio difícil, dolor de cabeza. Bueno, esos temas y mucho más vamos a tocarlo hoy aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, soy el pastor Ricky Rosado, gracias por su sintonía. Nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, que ahí lo puede ver el video. Y hay gente que le gusta ver los ademanes aquí del padre y de Apóstol Walter y yo aquí que a veces nos agitamos. Pues nada, ahí lo puede ver y lo puede ver a la hora que usted entienda. Puede ir a la página de YouTube en Apóstol Ricky Rosado. Bueno, y tengo ahora la oportunidad de presentar al distinguido sacerdote y abogado de Venus Garden, el padre Carlos Pérez Toro. Saludos, padre, buenas noches. Saludos, mi querido pastor. Qué bueno que nos encontremos aquí en esta plaza pública de WKQ 580 y de todos aquellos que las distintas redes nos van a escuchar y ver. Es una tremenda oportunidad donde podemos hablar de los temas que inquietan a nuestro país desde nuestra perspectiva creyente, dando nuestra aportación única sin que se nos quiera poner un bozal con el carimbo de la separación de iglesia y Estado. Bueno, y no solamente eso, del carimbo, sino de la retranca. Bozal, carimbo y retranca. Y retranca, eso es importante. Exacto. Oye, padre, hay muchas cosas ocurriendo, pero no podemos, ¿verdad?, de hacer nuestra aportación, que más adelante también la voy a hacer con nuestro hermano y apóstol Walter. Toda esta situación de violencia, que las estadísticas en Puerto Rico dicen que los jóvenes de 16 a 24 años es donde más están muriendo en lo que se llama el crimen violento. Y que eso está trascendiendo a que estamos viendo la familia involucrada. Las escuelas hemos visto peleas, las mamás y los hijos peleando todos allí cuando salen del plantel. Peleas entre familias, hermanos defendiendo, o sea, en revueltas en discotecas y en muchos lugares. Y esta situación en la familia. Hemos visto, aparte que no son jóvenes, pero hemos visto hermanos que van y matan al otro hermano, el padre mató al hijo, el padrastro mató al hijastro, el hijastro mató. O sea, ¿qué nos pasa en Puerto Rico? Esa frase que fue muy impactante. Y quiero decir como pastor que yo pienso que la iglesia tiene una responsabilidad, la escuela tiene una responsabilidad, la comunidad, la sociedad, el gobierno, la policía, pero no se puede pasar por alto que la responsabilidad primaria y la mayor debe ser en el hogar, en pero ese núcleo. ¿Qué hogar, pastor? Bueno, lo que pasa es... O sea, tenemos para. Hay hogares disfuncionales, pero hay hogares que eran hogares estables y han descansado en los sistemas electrónicos que sean los que crían a los hijos, en que sea la escuela, que sea el colegio. No, para eso yo pago un colegio porque como trabajo tanto, pues entonces que el colegio, para eso yo le pago bien al colegio. Para eso lo mando a la iglesia. Y todo el mundo está descansando en el otro y no en esa responsabilidad primaria porque en mi casa había un código. Mi papá y mi mamá me sentaban. Bueno, evidentemente, pastor, lo primero planteamiento que hay que hacer es si hay familia, si hay hogar. ¿Por qué? Me acuerdo mi profesora Dora Nevares de Derecho Penal escribió un libro que se conoció, su título era El crimen en Puerto Rico. Ese libro hizo un análisis de todos los jóvenes
muchachos y muchachas detenidos o encarcelados en nuestras instituciones penales desde la década del 70 hasta el 2004. Y hubo una constante en todos. El 95% de ellos había una ausencia de papá. La mayoría eran criados por madres o abuelas o abuelos en situaciones de alta pobreza, en la cual estaban ambientes de comunidad donde habían puntos de droga, habían barras en cada esquina, no habían lugares para actividades deportivas. Y una de las cosas que más me impresionó es que la mayoría de ellos, tanto muchachos como muchachas, nunca habían entrado en contacto con una institución religiosa. Ahí ve. Entonces, esa constante que se vio del 70 al 2004, yo no creo que ha habido un gran cambio. Ahora es peor. Claro. Ahora no son las madres solteras los que están criando. Ahora los niños están criando por terceros, que a veces no son ni los abuelos. No son ni los abuelos. Que son la tía, el vecino. El padrastro que tiene 20 y pico de años con la mamá que tiene 18 en situaciones de gran inmadurez y violencia. Las muchachas se van al jangueo de la calle. Ya no es la madre soltera que se quedaba. Y ese niño se queda a veces solo ahí. Bueno, ayer mismo hubo un arresto. Habían 4 niños y los 4 niños estaban al lado de las armas y al lado de todo. Y ni los adultos estaban cerca. O sea, evidentemente nos encontramos en una situación de país donde tenemos que hacer un replanteamiento de que nuestras instituciones educativas o las instituciones públicas o incluso el ambiente, si no hay un ambiente de familia que pueda acceder al corazón de esos niños, transformar sus mentes, abrir su sensibilidad, nos vamos a encontrar con una sociedad en la cual este ambiente de violencia cultural, porque aquí de alguna manera se ha querido, no podríamos decir normalizar la violencia, es continuo. Aquí, tanto en el lenguaje de las opiniones diversas, hasta en resolver los asuntos a fuerza de bofetá y cantazo. Las madres que aparecen en videos cayéndole encima a otras madres delante de los niños en las escuelas públicas. La violencia entre los menores de edad, que ya no es a puño, sino es con cuchillas, etcétera, o incluso armas. Un video que han estado promoviendo por ahí de unos niños de 10, 12 años con una lírica. Tienen talento cantando el reggaetón, pero era de violencia, te voy a tumbar la cabeza, con armas simuladas, no se sabe si eran de verdad o no. Porque, pues, entonces, claro. Porque eso es lo que proyecta, perdóname, eso es lo que proyecta todo este andamiaje artístico urbano en su inmensa mayoría. Claro, el ambiente. Oye, tengo que felicitar a Vico C y a, ¿cómo que se llama? Pirulo, han hecho una canción, padre, tienes que verla. Este cantante de salsa hace una canción que, pasando un momento difícil, la escribe y es él confesándose a Dios su pecado. Y entonces se la manda a Vico C para que cantara la parte de Vico C. Y él pensaba que Vico C iba a cantar una parte, me identifico con tu necesidad. No, Vico C canta como si fuera Dios, abriéndole los brazos para perdonarlo. Sin duda, el ambiente cultural en el que estamos viviendo y sobre todo la expresión artística, los ambientes periodísticos que suscitan confrontaciones, medias verdades, leyendas urbanas, ha creado un ambiente en nuestra sociedad puertorriqueña que no es propicia para el desarrollo de una sociedad pues donde las diferencias se resuelven con el diálogo, el consenso, el respeto al otro. O sea, imagínese, pastor, mi papá me enseñó, tus derechos terminan cuando comienzan los de otro. Eso que parece una frase trillada, tenía una especie de mentalidad cultural en la cual, distinto a lo que se ve ahora, en la cual la gente dice, bueno, yo tengo derecho a poner la música a todo fuete y si te molesta es problema tuyo.
Pero es que hay un niño con autismo, eso no es mi problema. Es que usted no puede usted no puede utilizar pirotecnia porque va a afectar a los animales que pueden hasta morir o a las personas con problemas de salud mental ancianas. No me importa, porque si yo quiero hacerlo, lo voy a hacer. O sea, son dos mundos culturales en las cuales en el ambiente que yo me crié se propiciaba el sentido comunitario, la sensibilidad a los demás. Usted se imagina, se moría alguien en el barrio. Había silencio. Había un silencio, se nos decía no puedes jugar, no puedes gritar, etc. Había una especie de empatía que creaba una sensibilidad solidaria. Imagínese cuando Yulín, mientras estaba el sur de Puerto Rico, sufriendo los embates de un terremoto, y había gente durmiendo en tiendas, en situaciones de emergencia, esa señora propició que en San Juan hubiera las calles, las fiestas de la calle San Sebastián. O sea, usted se imagina una sociedad que no es que estamos hablando norte de África y sur de África, una distancia inmensa. No, en nuestro propio país pequeño, una especie de falta de empatía. Como dice el profeta, sembraron vientos, están cosechando tempestades. Y ahora mismo nos quejamos de todas esas situaciones y damos por bueno, por la cuestión económica o lo que eso pueda representar, pues la residencia del artista Bad Bunny. Y qué bueno por eso, pero entonces unas canciones que no se pueden escuchar. Porque lo único que se puede escuchar creo que es el último disco, 3 o 4 canciones. Todas las demás tienen una incitación a la violencia, un menosprecio a la mujer, un menosprecio a la vida, actos violentos por el vocabulario. De hecho, se ponen allí a gritar obscenidades. Y nada más lejos de la verdad, que entonces después venimos y ponemos el grito en el cielo, mire que si nuestros jóvenes, que si están violentos, pero si están todo el día oyendo esa música y están todos los días metidos en los juegos los gamers. Pero es que sabe una cosa. Ya terminar este pensamiento. Y están todos los días metidos en películas violentas. ¿Cómo es posible que esa psiqui no se afecte y esa personalidad no sea trastornada? Uno de los problemas que estaba viendo la conferencia de prensa en vivo que dio el presidente Trump sobre su intervención en Washington, D.C. Vamos a hablar sobre esa línea. Pero decía una cosa, una de las fiscales, de las abogadas que estaban en la conferencia de prensa, decía, nosotros hemos creado un sistema penal donde las conductas no tienen consecuencias. Es correcto eso. Entonces dice ella, por ejemplo, un joven asalta, asesina, masacra, crea ambientes violentos y estos jóvenes hemos creado una mentalidad, pues como las conductas no tienen, pues vamos a intentar reinsertarlo, las penas pequeñas, vamos a intentar buscar desvío. Tú haces una película donde lo conviertes en un héroe. O incluso todavía peor, cuando la víctima es revictimizada. Y entonces el menor que ha cometido una fechoría, ese menor no asume su responsabilidad porque la responsabilidad es de alguien. Porque ustedes los abogados defensores. O incluso, déjeme terminar este punto, pastor. O incluso incluso no solamente la víctima, hacemos que alguien asuma responsabilidad. Entre ellos, hacemos que sea la sociedad, que sea incluso la víctima, porque la víctima hizo esto o lo otro, porque se enfrentó. O sea, creamos una sociedad donde, de nuevo, primero, el que comete la fechoría no asume la responsabilidad porque se la delegamos a alguien, o segundo, peor, las conductas no tienen consecuencias. Nuestro sistema penal está predicado en dos cosas. La justicia, las conductas tienen consecuencias, y la rehabilitación del que comete, del criminal. ¿Y cómo se soluciona el problema? Ninguna de las dos, lamentablemente, nuestro sistema penal no está propiciando ni que las conductas tengan consecuencias, ni un proceso rehabilitador. Salen de allí cuando son menores porque no pagan las mismas culpas de los adultos, y entonces al final... Padre,
tenemos una sociedad como la estamos viviendo. ¿Cómo nos dicen el Colegio de Trabajadores Sociales y algunos filósofos de la calle que se soluciona este problema? Enseñando perspectiva de género. Sí, queriendo que con bombardear la cabeza con ideología seremos capaces de cambiar el corazón de la sociedad. Nuestro sistema legislativo, porque esto nace en la legislatura, sigue cada día flexibilizando las leyes, bajando las penas, creando ambientes de rehabilitación que no existen. De nuevo, pastor, son muchos los elementos que tenemos que tener en cuenta para afrontar esta ola de criminalidad en nuestros jóvenes o esta situación de violencia general. Unas son a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, las conductas tienen que tener consecuencias. Tenemos que buscar procesos rehabilitadores, etc. Pero lo segundo, a largo plazo, tenemos que hacer un sistema público que sea capaz educativo de transmitir valores y fortalecer la institución de la familia. Eso basada en la diversidad y complementariedad de los sexos en matrimonio, porque papá y mamá contribuyen de una manera única e insustituible cada uno al desarrollo pleno de un ser humano. Aquí el divorcio se volvió un negocio. Aquí el divorcio se volvió una salida fácil. Y no es que la gente tenga que vivir porque no perdieron su amor o porque no se pueden comprender. Pero cuando tú le dices a la sociedad y le das un sistema legal, los abogados ahora buscan la forma de divorciar a todo el mundo. ¿Sabes cuánto cobran por un divorcio? Bueno, entonces, como son divorcios en los cuales, de nuevo, no se asume la responsabilidad de la conducta, la persona que se divorcia, imagínense, por consentimiento mutuo o por ruptura irreparable, en la cual no tengo que ni dar razones. No, ya no tiene ni que ir al tribunal, va a una oficina de un abogado. Dejas destruido, a veces con enfermedades transmitidas o incluso a nivel afectivo, a mamá y a los hijos, o al esposo y a los hijos, y aquí nadie asume responsabilidad. No, porque la gente dice, no, eso es algo pequeñito. Eso... Mire, yo he aprendido, así había un anuncio antes que decían, no, si la marihuana no hace nada. Era un pedacito, tabiques perforados, pulmones dañados. Y hoy en día tenemos una crisis en nuestros jóvenes, producto de esa marihuana que no hace nada, de ese traguito de alcohol que no hace nada. Es que el pecado y las violaciones de la moralidad comienzan con cosas pequeñitas, insignificantes, pero es como una bola de nieve que se va haciendo grande. Bueno, padre, otro tema importante que tenemos que analizar, pero antes de irnos rápido, en un resumen, lo de Washington, Trump debe tener alguna oportunidad de poder ejecutar lo que está planificando. Bueno, legalmente tiene una serie de fechas fatales de tener que consultar, por decir así, o pedir permiso o la intervención, por decirlo de otra manera, del Congreso americano sobre el Distrito de Columbia. Pero si algo ha quedado claro es que la gente de manera avasalladora en el Distrito de Columbia está respaldando una intervención porque la percepción es que la criminalidad se ha disparado. Entonces yo escucho a la prensa norteamericana decir, pero objetivamente, unas estadísticas hechas por la misma policía, en la que incluso hay cuestionamiento por parte de uno que participaba en las estadísticas y que ha hecho unas acusaciones públicas, pero la prensa es incapaz de percibir lo que percibe aquel que le mataron el familiar, aquel otro que le dieron una pela, aquel otro que le intervinieron, que le robaron su negocio, un periodista que estaba en la conferencia de prensa. Mire, a mí me arrancaron la cabeza. O sea, es de nuevo, lamentablemente la percepción, ¿verdad? El modo como la prensa trata estos temas, también se ve en Puerto Rico, es la falta de empatía, de seriedad a la hora de darnos cuenta que tenemos que intervenir. Bueno, pastor, volviendo de nuevo a... Usted iba a hacer una pregunta. No, la pregunta que te iba a hacer de lo que está corriendo, ¿verdad? A nivel de nuestra prensa, es el caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez, que todo luce de que ya su situación se va a resolver. Hay una aceptación de lo que le llaman un delito menos grave. Los que saben de esto, y usted nos podrá explicar un poco más, pues realmente es algo que no tiene una fuerza criminal que vaya en contra de
de lo que se conoce la moral, de cierta manera. O sea, ella podría, una vez resuelva esta situación, mantener su licencia posiblemente de abogada y pueda dar unas horas comunitarias para satisfacer la pena. La verdad es que los abogados hicieron un trabajo encomiable Sí, y hasta donde yo he escuchado, estos abogados han hecho esto casi regalado. la verdad, usted ha dicho muchas cosas allí, ¿verdad? Yo no sé lo que pasará a nivel de la jurisdicción de Puerto Rico. Me imagino que no debe pasar nada porque, de nuevo, se desestimaron los cargos. O sea, aquí Eran unos no, cuantos cargos y nada más quedó ahora uno más no simple. quedó ningún cargo de los que fue acusada. Ah, es un nuevo cargo. Es un nuevo cargo distinto a lo que había sido acusada. No tiene que ver nada con los cargos anteriores. Lo que hizo el gobierno federal es decir, es simplemente estos cargos no van. Sí, o sea, aquí no hubo que se negoció un cargo menor, una pena más baja, no. Se desestimaron, o sea, el gobierno Pero desestimó ¿por qué, los cargos. ¿por qué tuvieron que viajar a Washington los fiscales de aquí a reunirse con su supervisor fiscal a nivel de Washington y viajar los abogados de acá también? Bueno, me imagino que los abogados de la defensa lograron conseguir esa reunión con las más altas autoridades federales para poder discutir los planteamientos que ellos tenían sobre la prueba que Fiscalía estaba intentando presentar en las acusaciones que había, por decir así, incoado en el Pues en el por eso que juicio. usted está diciendo y lo que se ha escuchado, los fiscales de Puerto Rico, que de hecho Muldrow y sus ayudantes, pues no pudieron sostener su caso. Bueno, por lo que hemos podido ver, a menos lo que ha aflorado en la prensa del país, es que los casos tuvieron que ellos retirar las acusaciones. Aquí no hubo un acuerdo de las acusaciones. Aquí lo que hubo, se retiraron las acusaciones. O sea, no había la prueba necesaria, uno puede concluir, para poder sostener ninguno de los casos. Las acusaciones que se le hace a la gobernadora, Wanda Vázquez, la ex gobernadora, son acusaciones que tienen que ver sobre la promesa que hizo un extranjero que no tenía residencia en Puerto Rico ni era ciudadano americano, la promesa que le iba a dar $15,000 para la campaña, no para ella. No es un enriquecimiento personal. Fiscalía había hablado de $300,000 al principio. Entonces, ¿qué le iba a dar? Que le iba a dar y que no se lo dio. Fue una promesa que no cumplió porque apoyó al candidato contrario, a Wanda Vázquez, que era un el licenciado Pierluisi. Y era un dinero para mandar a hacer una encuesta. No, el dinero era para la campaña. La encuesta es otra cosa y tiene que ver con la... encuesta que nunca le llegó a ella tampoco. Que no le llegó a ella tampoco. Hay una encuesta que tampoco le llegó. O sea que este caso es una trasmoya. Este caso es un caso que uno dice, ¿cómo Fiscalía puede someter unas acusaciones cuando no hay prueba? Una coronita, una estrellita, a ver si... Sí, pero qué sé, Carlos, tú sabes que eso ha pasado. Sí, no, eso ha pasado en la Alemania. Eso ha pasado en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, eso ha pasado en la Cuba de Fidel. Eso ha pasado en la Venezuela de Maduro. Eso, yo no puedo creer que en un sistema democrático de ley y orden... Pero si no quisieron meter a Trump preso hace unos años, en plena campaña, por cosas que salió bien. O sea, Pastor, Fiscalía no puede ser un instrumento para destruir a seres humanos. Pero ¿por qué llevaron, no te acuerdas, al senador Abel? Cuando tú ves la situación de Abel, no se apropió de dinero, no robó, hizo una situación administrativa incorrectamente y con eso los dineros y la situación administrativa se pudo corregir. Pero como quiera, siguieron insistiendo. Sí, pero no lo quisieron hacer con Héctor Martínez. Sí, al final se revertió la decisión. Pero se mandó 10 meses en la cárcel. Preso. O sea, yo creo que hay que perseguir la corrupción. O sea, yo creo que... Pero no puede ser montado en que... ¿Sabe? Que Fiscalía piense que todos los políticos son corruptos. Yo todavía vivo con la situación de Charbonnier, que el que hizo la
poca vergüenza, esté por la libre porque se convirtió testigo y ella no se echó dinero encima. ¿Sabe lo que más me preocupa de esto? Es lo que he dicho al principio, hablando de la violencia en nuestro país. Uno de los factores que han precipitado la criminalidad es que las conductas no tienen consecuencias. Si esto es verdad, de que esto fue parte de una tramoya de fiscalía en la que no tenía la prueba suficiente, nosotros estamos a merced de que se inicien causas y procesos que no tienen la posibilidad de, por decir así, sostener las acusaciones y que destruyan a seres humanos. Porque aquí se ha destruido una familia, la reputación de un ser humano. Se ha destruido las amistades, las personas envueltas. La vamos a traerla aquí, sin separación de iglesia y Estado. Sin duda, la traeremos. Para que de sus expresiones, ella porque puede explicar. Yo siempre me quedé como que eso fue una vendetta. Y de nuevo, lo que ella se declara culpable, promesa de algo que nunca se cumplió. Y de nuevo, ¿quién sabe en Puerto Rico que un extranjero que no tenga residencia o ciudadano no puede aportar a la campaña? Son cosas que realmente son administrativas, sin duda. Se deben saber por aquellos que dirigen las campañas. Pero de nuevo, ¿quién sabe en su sano juicio una cosa como esa? Y nunca se dio. Y nunca se dio, porque de hecho apoyaron al otro. Al otro. Bueno, gracias, padre. Ya el tiempo se nos ha terminado, pero vamos a hacer la pausa y continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por seguir con nosotros. Aquí, como dice mi amigo Padre Carlos, esta plaza pública, como ya mismo va a decir el que voy a presentar en breve, que también tiene su frase favorita. Nos puede seguir en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí puede ver toda la programación. Este mismo programa lo puede ver en video también y verlo cuando usted quiera y escucharlo. Y otros más que hacemos, como el Tribunal Cristiano y bastantes temas. Vaya ahí a nuestra página o nos sigue también en el Facebook como Ricky Rosado. Bueno, se une a la conversación el amigo y el pastor de la otra cara de Puerto Rico, el hombre que manda y va, el hombre que viste y calza, un jíbaro que los otros días roncó como si fuera un Mac de esos de 10 cambios y no sé qué pasó. Aquí hubo una tertulia en el programa pasado, pero nada, él va a hablar de las cosas que pasan en este bendito país. Así que Dios les bendiga. Nuevamente, gracias a Apóstol Ricky y a la radio audiencia por mantener este programa vigente, y yo sé que lo escuchan miles de personas. Nada, como un asunto de privilegio personal, antes de comenzar con todos los temas. Yo sé que hicieron escarnio la semana pasada conmigo, pero yo estaba trabajando en la finca y treparse en una máquina alrededor de 10 horas diarias que estuve dándole duro desde las 6:30 de la mañana casi hasta las 5 de la tarde. Sí, te vimos, parecía un Rambo y todo, estaba vestido y todo. Porque es que pues hay que hacerlo. Cuando tú no consigues a nadie, tú tienes que hacer las cosas. Yo no sabía que tú operabas esos equipos. Sí, no, yo hago muchas cosas. No te puedo decir lo que no me gusta hacer, pero de lo demás lo puedo hacer. Okay. No, gracias a Dios, Dios me ha bendecido con unas habilidades para muchas cosas. Y tanto brincoteo, terminaste con la espalda hecho pedazos. Sí, porque es que el digger que utilizamos es un digger pequeño para entrar en un área bien incómoda, no es el digger tradicional. Okay. Y ese digger más pequeño, pues no tiene el muelleo en el asiento como lo tienen, porque todas esas máquinas tienen un muelleo para amortiguar el golpe, por lo menos. No es una cosa, no es como un vehículo, pero amortigua el golpe. Pero yo quiero lanzarle un reto a Padre Carlos,
¿A quién? A Padre Carlos. Ay, y tal vez a ti también, pero... No, yo a te- ver, yo no, traté pero de que Padre defenderte, Carlos es yo el bodybuilder de aquí. yo o sea, traté de el que va al gimnasio y todo. Yo estoy seguro que no aguanta en el trabajo un jabón conmigo. Media hora no aguanta, está pidiendo cacao. Eso no, ni siquiera será muy desnivelada la competencia. No, pero como él levanta pesas. Pero no es lo mismo con aire acondicionado. Bueno, no es lo mismo con guitarra que con violín. Con una toallita al lado, con una botellita de agua. No es lo mismo tú ponerte una pava y decir que eres un jíbaro que meterte al campo a que los jaballantes te piquen. Mándate al muchacho de ahí de la Chaldón a que vaya a la finca a ver si es verdad Muchacho, que... no, cuando le piquen dos jaballardes se sale cogiendo. Bueno, mira, yo quería comenzar. Vamos a hablar de algunas líneas de pensamiento que ya hicimos en la primera sesión con el Padre Carlos, pero que tiene que ver con tu visión de vida. Pero antes de eso, me gustaría discutir también. Yo he escuchado al compañero y amigo Ferdinand Pérez, que es un buen programa, pero que ha estado enfatizando en que en Puerto Rico hace 20 años no se ven obras. Y lleva días con ese tema. Y yo me puse a analizar y dije, caramba, hará falta más obra faraónica, estas grandes estructuras, estos edificios que llaman la atención, que después se convierten en elefantes blancos, o que los hacen, pero el uso es muy poco que se necesita. Por ejemplo, yo analizando, ¿hará falta en Puerto Rico un auditorio, un coliseo más? Yo creo que no. Yo creo que tenemos los que tenemos. Últimamente se bregó con el Coca-Cola Music Hall, que está en el área de allí del distrito, y está el centro de convenciones. Está el centro de convenciones, está el Choliseo. Está el Roberto Clemente. El de Bayamón, que lo utilizan mucho para actividades grandes. O sea, centros de convenciones, salas de bellas artes. Tenemos, la de Santurce la están renovando, la están poniendo bonita. El de Cagua, yo he estado en el Centro de Bellas Artes de Cagua. ¿Y en Guaynabo hay otro? En el Guaynabo, sí, aquí en Guaynabo hay otro. O sea, y muchos pueblos tienen. En Mayagüez también hay. Sí. El Teatro Yagüez y muchos. Yo digo, hay cosas que ya no hacen falta. Por ejemplo, hacer otro centro de convenciones, pues si ya tenemos los centros de convenciones que tenemos gigantescos y tenemos los hoteles. Pero lo que tenemos que circunscribirse a la palabra que él define de obras. Pero ha dicho, él se pasa diciendo... Porque él habla de obra. Pero no dice cuál. Exacto, pero entonces la palabra obra es una palabra amplia. Sí, pero la que ha definido, hasta donde ha definido, dice estructuras grandes como esta, como aquella. O sea, ¿hará falta otro tren aquí en Puerto Rico? No, es más, el tren es perdidoso. O sea, vamos a partir de que el tren es perdidoso. Aquí hay mucha obra que se ha hecho fuera del Choliseo, fuera de los centros, porque ahí son entertainment y la gente siempre va a ir. Pero fuera del Choliseo y todos los demás, el tren urbano es perdidoso. Y a veces el mantenimiento no está al nivel. Yo creo que debemos renovar las cosas y darle mantenimiento. El tren fue bien pensado, el no hacer, voy a decir lo que fue bien pensado, el no hacerlo hasta Cagua o hasta Bayamón, y decidieron hacerlo unos carriles reversibles que, mira, funcionan hasta mejor. A ver, que hay que pagar por eso, pero usted no está obligado a cogerlo. Pero es que el tren es de gratis. Digo, no es de gratis. Bueno, hasta ahora sí. Está de gratis. Bueno, hace un año y pico que está de gratis. Pero tú ves por qué las cosas son perdidosas. Mira, ahí tú tienes empleados, ahí tú tienes electricidad, ahí tú tienes mantenimiento. Entonces, es perdidoso, porque cuando tú das algo de gratis, pero que a la misma vez tú tienes que emplear personas para que mantengan y que corran esa actividad, pues mira, es perdidoso. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿hará falta un centro comercial más en Puerto Rico? No, es más, que hay un montón de centros comerciales que son elefantes blancos y que tienen uno, mira, y esto lo voy a decir con toda la honestidad, y Dios quiera que me estén escuchando los dueños. Dios quiera que me estén escuchando los dueños. El Mayagüez Mall que está en mi área, lo que dan es ganas de llorar, es deprimente, es oscuro. Se ha deteriorado, es bien diferente a por lo menos cuando tú vas a Plaza del Caribe en Ponce. Sí. Es blanco, las losas son blancas. Aquello tiene, Mayagüez Mall tiene unas losas
que desde que yo tuve negocios en Mayagüez Mall. Okay. O sea, yo tuve en la ya época, estaban, esas losas ya estaban. no, desde que yo me acuerdo, yo tuve negocios en Mayagüez Mall y todo es tan oscuro, tan encerrado. No hay Fíjate, eso se puede cambiar ese piso porque Plaza Las Américas cambió el piso operando el centro lo pueden comercial. hacer, pero el problema de esto es que es deprimente. Tiene un montón de tiendas vacías, ya las tiendas grandes no funcionan. Aquellas famosas tiendas tradicionales que las ponían en los finales de los pasillos, porque esas eran las tiendas que alaban gente. Sí, las tiendas anclas. Las tiendas anclas alaban gente para esos pasillos. Y ya, pues, una tienda grande reconocida, que ya se pueden decir el nombre porque ya no está, es Sears, Okay. que ya prácticamente esa tienda la convirtieron en 4 tiendas pequeñas, porque ya las tiendas grandes no funcionan, el volumen de renta es mayor, exageradamente grande. O sea, que llamemos hospitales en Puerto Rico. ¿Harán falta más hospitales? No, yo creo que los hospitales que tenemos... Hay gente que dice, no, que sí. No, porque tienen que mejorarse los servicios y dar servicios especializados. Porque aquí en el área metropolitana sí a veces los hospitales están llenos, pero después que usted sale de ahí de Dorado para allá, Manatí, todos esos pueblos, mire, los hospitales... Pero es en ocasiones funcionan. especiales porque mira, en la pandemia, que fue la época más horrorosa de estos últimos tiempos, por decirlo de esta forma, utilizar la palabra horrorosa, donde en un momento dado los hospitales cuasi colapsaron, era porque había algo extraordinario. Había una enfermedad extraordinaria. Pero tú no puedes hacer un hospital o puedes hacer cientos de hospitales para que las cosas extraordinarias sucedan. O sea, esto no es una... Que aquí la población ha bajado. Ahora mismo, cuando tú vas a estos países del Medio Oriente, todos los hospitales colapsaron porque hay guerras y hay bombas y hay aquí y hay allá. ¿Tú haces un hospital esperando que haya eso? No, tú haces un hospital para atender la cantidad de gente que hay. Yo lo que pienso es que sí tenemos que enfocarnos en darle mantenimiento, dar mejores servicios. Donde tiene que estar el dinero aquí es en acueducto y en energía eléctrica. Y en seguridad. Y en la seguridad. policía. Y en la policía. Yo creo que una de las cosas que aquí más se falla el gobierno es que preparan muchas de las cosas y, como dijiste muy bien, el mantenimiento. Pero, ¿por qué no hay mantenimiento? Porque no hay supervisión. Yo llevo hablando de esto hace un montón de tiempo y yo he trabajado, yo como auditor, pues prácticamente la palabra de auditor pues es supervisión. Tú tienes que estar supervisando, tienes que estar fiscalizando. ¿Por qué no se hacen esto? ¿Por qué se deterioran? Y yo creo que sí. Hay supervisión, hay mantenimiento. El SESCO ha mejorado tanto que ya la tecnología que implementó el SESCO, hay estados de la nación americana que quieren comprársela a Puerto Rico. No, déjame decirte, yo acabo a principios de año de renovar mi licencia y en esta semana, hace 2 semanas, le renové la de mi esposa. Tengo que decir que me encontré con esto, tratamos de renovarle a la suegra mía y la renovación online como un servicio público al SESCO es de 21 a 70 años. De 21 a 70 años. Después de 70 años tiene que ir presencial. Ok. Pero antes de 70 años, así que... Oye, ¿pero qué se le hace más difícil a los mayores? Eso es una buena pregunta, pero justamente ayer cuando traté de hacerlo... Una pregunta que vamos a hacer. Cuando hay que traer al director del Bueno, SESCO. yo he escuchado que las personas mayores pues tienen algunas incapacidades para manejar y parece a lo mejor le estén haciendo un examen adicional, pero yo no sé si la ley realmente le da fuerza para eso. Claro, la licencia es un privilegio. Pero debe haber bajado el volumen de aquellos, ¿te acuerdas aquellos famosos? No te dan una cita. No, tapones. Si tú eres una persona mayor, te dan una cita especial para atenderte a la hora que te la dan. Por eso no, pero aquellos famosos tapones, la gente peleando en el SESCO. No, eso se acabó. Y qué sé yo, y los malbetes, ya la gente, ¿te acuerdas que antes iba la gente a comprar los malbetes para aquellos tiempos? Eso ha cambiado. Y qué sé yo, Esas son las cosas donde tenemos que meter el dinero, energía eléctrica, acueducto, nuevas plantas de tratamiento para que se puedan construir más viviendas, porque si no hay plantas de tratamiento, pues muchos proyectos están detenidos. O sea, pensar que hará más escuelas, falta más escuelas en Puerto Rico. No, yo creo es al contrario. O sea, tuviste ahora hace 2 semanas escuché yo al secretario de Educación, la plantilla desde hace 10 años atrás
10 años atrás era de 700 y pico de mil estudiantes, ahora 200. 40 y pico mil. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que hubo una reducción de mucho más de un 200% y con las mismas escuelas. Pues, ahora no hacen falta más escuelas, lo que hacen es ponerle en condición. De hecho, el curso escolar ha comenzado y hasta ahora, pues, se proyecta que está yendo bastante bien. Oye, perfecto no va a ser, siempre habrá una escuela que no tiene, qué sé yo, que el baño adecuado, pero fue mejor el comienzo que otros años. Yo creo que ha sido ¿verdad? En estos días pues que ha comenzado las clases, se ha escuchado menos siempre, como dices, va a haber algo. Ahora, yo quiero en honor a la verdad decir que muchos, por ejemplo, hablaste de los baños, muchos de los baños no están en condiciones porque los mismos estudiantes, oiga, estudiante, este baño es para usted. Y por lo tanto, a todo el mundo le gusta estar cómodo. Cuide lo que tiene. Yo me acuerdo aquellos anuncios, esta es mi escuela, yo la quiero, la protejo. Sí. ¿Te acuerdas aquella canción? De hecho, la sacaron el año pasado y recordando esos valores. Es que esos valores, eso hay que mantener esos tipos de proyectos, hay que mantener un proyecto de horticultura en las escuelas donde estos estudiantes aprendan a sembrar en los jardines de la escuela, que los mantengan, que sea una clase de sembrar, de horticultura, que amen la tierra. Bueno, ya que estamos por ese tema de los estudiantes, lamentablemente hemos tenido una situación allí en Mayagüez con los prepas, con los estudiantes que van a la universidad. A nosotros nos tocó bastante de cerca porque una vecinita mía fue herida. Y hemos estado orando por ella, ha mejorado considerablemente. Ella se llama Hilary Mercado. Y una nieta de una hermana de la iglesia iba entrando al local y cuando iba a entrar salió los tiros y el corri y se tuvo que refugiar en la acera. También ahora la situación de Aibonito, esta joven de 16 años y una pelea entre jóvenes menores, donde muere una jovencita apuñalada y en defensa de su hermana, tratando de defender a su hermana. ¿Cómo podemos analizar nosotros desde la perspectiva nuestra de sin separación de iglesia y Estado como pastores, ministros, esta situación de violencia que estamos teniendo en Puerto Rico, cómo los valores se han trastocado de una manera terrible? Ya no se respeta la vida, no se respeta al ser humano, al vecino, a la persona. La tolerancia se ha perdido. Un problema de salud mental que está arropando nuestra población, pero no solamente el adulto. Antes se pensaba que eran personas adultas que estaban ya en las calles y en situaciones. Ahora estamos teniendo jóvenes de 14, 15 años. Los otros días salió un video ahí de unos jovencitos de 10 y 12 años con almas, ¿no? con creyéndose que son los matones más grandes del mundo y como decimos, fronteando mucho en la canción. ¿Y quién sabe? Porque los utilizan a veces porque saben que son menores. Pero aquí hay, y yo voy a citar a un gran amigo de nosotros, y específicamente mío y de mi familia, al eterno alcalde de Cabo Rojo, Don Santos el Negro Ortiz. Ah, sí. Don Santos el Negro Ortiz, para la época que fue alcalde, él estableció un toque de queda. Y en la ciudad de Cabo Rojo, a eso de las 9, no me acuerdo si eran las 9 o las 10 de la noche, sonaba una sirena por toda, pero se escuchaba una cosa. Todo menor que se estuviera en las calles a esa hora y no estuviera con sus padres, lo iban a detener y el padre lo tenía que ir a buscar a la comandancia. Porque el problema de esto, y lo podemos ver en esos menores, ¿dónde están los papás de esos menores? Pero esos menores que recuerdo, para tu edad y mi edad cuando nos criábamos, yo recuerdo que en las comunidades habían dos
elementos importantes. Uno era que los vecinos velaban por los muchachos que estaban en la calle. Sí. Y mi papá me decía estas palabras. Va a jugar ahí. Tan pronto esperes a oscurecer. No es por hora, o sea, porque si en verano nosotros gozábamos más, porque decía casi a las 7:30 de la noche. Ujú. Tan pronto empieza a oscurecer. Arranca para acá. Tienes 15 minutos para llegar después de oscurecer. No, Pero la policía, yo recuerdo que a las 8 de la noche pasaban y se bajaban de las patrullas en las esquinas. Vamos a romper corillos. Rompan grupo. Viro allá abajo y regreso. Si lo encuentro aquí. Los monto y le doy una vuelta y se lo llevo a la casa. Se lo llevo a la casa a los papás. Seguro. Es que esto se ha perdido. Yo cuando era niño, ya joven, frente a mi casa, vivíamos en una urbanización y habían de estas cajas verdes de electricidad. Sí. Que hay en la urbanización. Los transformadores. Los transformadores que estaban en la urbanización en una caja y justamente al lado de mi casa había uno. Y nosotros nos sentábamos allí. Es un peligro. Sí, pero nosotros éramos muchachos. Todo el mundo nos sentábamos allí a vacilar. Nada, cosas sanas y a jugar y qué sé yo. Y de momento yo como no era urbanización, eran las esquinas. Sí. No, yo me crié en barrio, pero después fuimos a vivir a una urbanización. Sacaron una canción de Ismael Miranda que decía, las esquinas son. Imagínate. Y las describía como eran. Y tú escuchabas al papá de fulano y esto, y a mí, y todo el mundo decía, nos vemos. Habían papás que tenían una llamada especial, un pito, una cosa. Había uno que pitaba y ya había uno. Ya cuando yo empezaba a recoger, yo mismo me recogía ya y a veces, porque una de las cosas que me decía mi papá, me dice, yo no te voy a llamar 2 veces. Anda. O sea, él llamaba una y si no llegaba me iba a buscar. Entonces pensar que él sea el gobierno y que sea el Estado o que sean los tribunales o la policía o hasta las iglesias que tengan y las escuelas que educar a tus hijos en principios y valores, eso no es el fundamento de nuestra sociedad de hace 40 o 50 años atrás o 60 años atrás, como era para el tiempo de Padre Carlos, ¿te acuerdas? Eso no era así, porque antes en la casa era donde se ponían las reglas. En la casa, los papás, los abuelos, los tíos, porque era mancomunado. Todo el mundo te leía la cartilla, que no me den quejas. No, ya sabes cómo es. Y Dios te libre que le levantáramos la voz a un maestro. O a un vecino. O a un vecino y que no lo tratáramos de usted. Y Dios te libre que cruzáramos por al frente de alguien que estuviera hablando y no pidiéramos permiso. O sea, había una serie de conductas que. Bueno, aquí en esta pelea estaban las mamás. Y las mamás estaban metidas en la crisis, en la situación. La pregunta es: ¿a qué hora? Como a las 2 de la mañana casi. Pues entonces hay cosas que son buscadas. Lamentablemente, yo lamento mucho lo que sucedió, pero aquí hay un problema de que muchos padres son condescendientes. El municipio terminó la actividad a las 8:50. Por eso es que desde 8, ponle que termine a las 10. Mira, vamos a regalarle 1:30. Ponle que haya terminado a las 10, recogieron todo el mundo y se fueron. ¿Por qué se tienen que ir para otro lugar? El caso del turista, lamentable y todo eso. Y esas muchachas tenían rencillas, según lo que he escuchado, ¿verdad? Porque no ha habido. Había rencillas ya de anterior. Entonces, si ya yo voy a ir a un lugar donde si yo tengo una rencilla contigo vieja, tengo cuentas que pagar vieja, por utilizar la palabra cuenta de pagar. Y tú estás allí y yo estoy aquí, llegamos, ¿para qué yo me voy a ir allí a buscarme una candela? Que no se evita, no hay prudencia, no hay buen juicio. Caso del turista, que lo lamentamos, pero pues, tú debes investigar para los sitios que tú vas. La perla es una bomba de tiempo. Y si estuviste en la placita de Santurce, y oye, la novia le dice, vámonos a descansar, mañana tenemos otros eventos, ya son las 4 y pico de la mañana, no, vamos a seguir. Entonces, la gente entra en unos excesos y en unos aspectos de la vida que no miden consecuencias. Y que no conocen lugares. Y no miden consecuencias. Tú sabes, hay lugares que no hay ni que conocerlo, donde hay, mira mi lema, donde hay alcohol, droga, música estridente y mucha gente, algo va a pasar. Y siempre o tropiezas con alguien, o le miraste mal, o dijiste lo que no tienes que decir, te metió en palo, metió en droga, 20 cosas,
algo va a pasar. Y el muchacho estaba donde no tenía que estar. No era el eje del problema y de la controversia. Pero eso fue en un negocio allá abajo en La Perla. Por eso, pero pero no era el problema, no era con él. A mí, pero que estaba en el lugar donde no debía estar en vez de haberle hecho caso. O sea, hay veces que... Hay lugares que de día son difíciles, imagínate por esa eso hora. que te digo, o sea, se supone que uno, dentro de toda esta situación... Mira, antes que... se recoja velas temprano. Pero no hay juicio, se ha perdido. No hay juicio. Tenemos que seguir tocando esos temas, pero antes de irnos, mira, se están reorganizando los partidos, ya básicamente están todos reorganizados, tienen sus líderes, y el último que lo ha hecho es el proyecto Dignidad, que tuvo una gran cumbre. Y no, la presidenta bajó. ¿Por cuántos votos ganó? Por 6. Ella bajó el recuento. Y no solamente esos 6 votos, sino que no llegaban a 250. Por eso que te digo, no, ella bajó. O sea, que el partido no pudo llevar su liderato, que creo que son 1.400, 1.500 personas que son los delegados. O sea, esto era cerrado por delegados. No pudo llevar los 1.500 y tampoco llevó más que 250, y de 250 está dividido porque 6 votos. ¿Y dónde está Joan Rodríguez Bebe? Hubiera sacado menos a lo mejor si yo hubiera estado. Bien, gracias. Oíste, hubiera sacado menos votos a lo mejor. No estuvo, fue Joan no participa desde las elecciones. Está bien, pero oye, pero es la figura, después de en aquel momento Javier, es la figura clave en el partido, la única que ha brillado en el partido. Yo pienso que más que Javier, pues ya sacó más votos que Javier. Por eso que te digo, pero es la figura clave. Y a la figura clave no estar, independientemente de que esté alejada de unas cosas u otras, eso es un mensaje. Bueno, claro, pero lo que te quiero añadir es que desde noviembre ella no sale públicamente en una actividad de su partido. O sea, ya han pasado casi 9 meses y no hay actividades donde ella esté, y si ha ido no es protagonista. Y sigue siendo la figura máxima del proyecto Dignidad en su liderato. ¿Pensará ella en su mente quedarse independiente y abandonar las filas de Proyecto Dignidad? Bueno. Esa es la pregunta. O la otra pregunta, ¿pensará hacer su ingreso a otra colectividad? Porque dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y ya la que fue secretaria del partido y ayudante de ella y que sigue una amistad muy estrecha, Elian Martínez, está trabajando con el presidente del Senado y todo apunta que ya no participa de nada de Dignidad. Y mucha gente de hecho, ya renunció a Dignidad. Mira, un montón de gente que se ha desafiliado. Juan Carlos Mato. Los Pereira se fueron. Los Pereira. Juan Carlos Mato. Frontera. Frontera, que era el vicepresidente. Y todos esos candidatos que corrieron, que ellos tienen candidatos por todos lugares, muchos se han ido. Y yo tengo que decir en honor a la verdad, el Nilda tiene un buen delivery. Pero tiene un sucio difícil. No. Ella tiene... Dolor de cabeza, como decía el anuncio. Ella tiene que subir una cuesta bien empinada, pero bien empinada. Entonces, sin gente, sin chavo, sin el tracking, ¿verdad? Para el arraigo me va a ser difícil. Bueno, pastor, el tiempo nos está traicionando, pero nosotros seguiremos informando. Seguiremos informando, seguro que sí. Y vamos a seguir haciendo estos análisis. Y el reto de Padre Carlos está. A ver si dura. Hay un reto que se ha hecho a Padre Carlos. Media hora conmigo en la finca. A ver si es verdad que es lo mismo con guitarra o con violín. Sí, pero yo espero que él recapacite y vaya por allá a sacar malanga. Que siga levantando pesas. Muchas gracias. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Nos vemos en la próxima edición de Sin Separación de Iglesia y Estado. Dios les bendiga.